muchísimo. Ya a las 4 de la madrugada tiene ese negocio abierto. Gordo, si tú tienes la foto de Nena, que nosotros mandamos el otro día, y el negocito, por favor pónmela para hacerle una publicidad honorífica a Nena en reconocimiento a su esfuerzo que ella hace toda la mañana. Y un rico café que vende, ay, su santísimo. Parece donde Nena, y usted compra café ahí en la madrugada. ¿Dónde está? Queda frente a la mira, Nena ahí, tan linda. Esa es Nena, ponle otra foto. Nena es la señora que nos brinda el café. Ella es muy mira trabajando y de madrugada. Eso es una foto de esta madrugada, en estos días, reciente. Ella, ese negocio se llama Damaso. Porque Damaso, su hermano, que fue que lo fundó hace muchos años, emigró a Estados Unidos y ya está Fajo trabajando. Damaso, mira a tu hermana ahí Fajo trabajando, la estamos cuidando. Damasito. Entonces, Nena, un saludo para ella, un abrazo y un reconocimiento al trabajo que ella hace como mujer dominicana. Esto es gratuito. Te voy a coger un café por esa publicidad, Nena. Ya vas aquí. Tengan un buen día. Señores, hoy es 20 de junio del año 2016, lo que significa que el mes está acabándose. 20 de junio del año 2016. Hoy es el Día Internacional contra los desplazados. No contra la migración, sino contra los desplazados. Personas que han tenido que abandonar su tierra, su familia, su hogar, por violencia, por persecución, durante toda la historia. Eso es muy común y hoy Naciones Unidas lo dedica a estas personas. Las noticias locales es el pacto fiscal que el gobierno quiere introducir. Yo no quiero ni siquiera abundar porque el gobierno dijo algo que yo dije, pero no puede ser. Pacto fiscal sin impuestos. Eso es imposible. No imposible, pero difícil, porque los pactos fiscales vienen precisamente a reorganizar el sistema contributivo o esa es una, o la otra es a poner más impuestos, no a quitar. Aunque siempre hay un pacto fiscal específico, se puede que quita muchos impuestos y pone un solo. Por ejemplo, la ampliación del ITEVI, que mucha gente propone que el ITEVI se baje la cobertura y se amplíe se aumente el ITEVI, pero se amplíe la cobertura. En otras palabras, en vez de 10 artículos de primera necesidad 15, que pagan ITEVI, paguen 50. Al pagar 50 y se deje como está, aumenta la contribución y también se baja un poquito. Bajar, por ejemplo, el impuesto al café, a la rosa, productos de primera necesidad, porque casi todos tienen impuestos. Aunque el ITEVI es un impuesto a la transferencia de bienes industrializados, resulta que al plátano, que no es un bien industrializado, lo meten en el ITEVI por asunto del transporte, porque se entiende que cortar el plátano, montar un vehículo y llevarlo al mercado es por un proceso de industrialización. Pero yo no voy a profundizar mucho en eso porque nosotros no somos expertos. Eso lo dejo a mi amiga Wendy Capellán. Un saludo para ella. Nos invitó ayer, Mariel Ledesma es la directora de Relaciones Públicas del Seguro Nacional SENASA, y nos comunicó, estamos hablando de ella porque vimos que había una confusión equivocada en las personas que utilizan y que tienen la cobertura de SENASA. Los medicamentos que están cubiertos en SENASA siguen cubiertos aunque usted vaya a un médico que no esté en la cobertura de SENASA, en la lista de proveedores. Aunque usted vaya, repito, aunque usted vaya a un médico o a un centro de salud que no esté en la cobertura de SENASA, los medicamentos que les receten sí continúan en la cobertura de SENASA. Eso es aclarando. Esa comunicación nos la mandó Mariel Ledesma, una agradabilísima persona de SENASA, ella es la directora de comunicaciones y de difusión. Por cierto, un abrazo al amigo Chanel Mateo Rosa. Para mí, insisto, SENASA y Proconsumidor son para mí las instituciones oficiales que mejor trabajan para mí, que yo noto que defienden más mi bolsillo. No necesariamente sea la mejor institución, pero sí es la institución que mejor trabajan para el servicio del ciudadano. Esa señora Altagracia Paulino, que tiene un programa de televisión, he visto muy agradable, me encanta esa señora, hasta irradia positividad, ha hecho un buen trabajo. Y decir lo que yo le dije a ustedes, vayan a CENASA un día de visita, parece una institución privada. Entonces, uno tiene eso, repito, informa a sus afiliados que no restringe el despacho de medicamentos en su red de farmacias porque el médico tratante
o el centro de salud al que asista no pertenezca a su red de prestadores de servicios, sino que se rige por el decreto 665-12 que promulga el reglamento para la prescripción y dispensación de medicamentos ambulatorios en el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Aclarado el punto entonces. Repito, los medicamentos, que si usted tiene cobertura de medicamentos por SENASA, aunque el médico o el servicio de salud, sea clínica, hospital, clínica no esté cubierta por el seguro SENASA, entonces rige como quiera. Hoy 20 de junio, casualmente, a propósito de la muerte del profesor Girafales, Rubén Aguirre, hoy 20 de junio de 1971 sale por primera vez el Chavo del Ocho al aire. Yo lo publiqué en mi cuenta de tweet, para que ustedes lo vean ahí. Miren, yo les había prometido a ustedes, y quiero que pongan atención a este programa, a modo de orientación, porque yo voy a tratar de hacer lo que hacen los médicos en el juramento hipocrático, que dice que lo que aprenden tienen que enseñarse a otra persona. Y como yo soy un estudioso y un fiebrú y un asiduo lector, no experto, no decano, sino consumidor como cualquier persona, de los problemas del Medio Oriente, procesos históricos, antropología, teología, yo llegué a la conclusión que, y creo que muchas personas lo han hecho, influenciado lógicamente por los grandes maestros que escriben sobre eso. Y yo quisiera a ustedes también pasarles, en la medida que yo pueda, voy a dedicar este programa para hablarles a ustedes de la situación de Medio Oriente que tiene que ver, a mi punto de vista, con el petróleo. Yo decía ayer que la maldición del petróleo es lo que prácticamente hoy día, dentro de lo que es el narcotráfico y otras situaciones de violencia y de sociedades, pero si hay un elemento global planetario que genera y hace eco. ¿Qué tiene que ver el petróleo, Leo, con el atentado en la discoteca de Orlando? Tiene que ver. Es resultado de un inicio de unos procesos de depredación que se dieron en Medio Oriente a raíz del descubrimiento del petróleo. El petróleo, ¿desde cuándo la humanidad sabe del petróleo? Desde siempre. Desde siempre. De la tablilla cuneiforme, de los sumerios, ahí en Ugarit, donde está la familia saudí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en el mazdeísmo, la religión irania, que habla de Ahura Mazda, Zoroastro y su hermano Arinán, que es una religión el mazdeísmo es una religión que de Zaratustra, de Ahura Mazda, el padre, que tuvo dos hijos, Ahura Mazda, también conocido como Zoroastro, Zaratustra, que se peleó con su hermano Arinán. Sí, quédate que abajo ya. Y entonces entre esos dos hermanos tuvieron una dificultad porque Arinán odiaba al padre y Zoroastro, Zaratustra, defendía al padre. Entonces ahí se da una lucha del bien y del mal, donde Arinán fue sometido a las Hades, a los infiernos de que yo cuánto, mucho antes del judaísmo, y después el padre lo sacará de ahí y habrá un juicio sobre todos los hombres, y los buenos irán al cielo, los malos irán al eso es mazdeísmo. Por eso mucha gente entiende que el judaísmo y el cristianismo copió mucho el mazdeísmo, pero eso es otro tema. Desde ahí se menciona el fuego sagrado, ese fuego sagrado que sale de manera espontánea de la tierra. Se entiende que eso fue precisamente el petróleo. ¿Qué resulta? Inclusive, si usted lee el documento o narración, la narración humana más antigua que tiene el hombre, se llama el poema del Gilgamesh, que es un poema persa, o iranio, mejor dicho, porque los persas vinieron después. Lo que pasa es que Persia, Irán, esa zona tiene 67 nombres, porque ha tenido tantos imperios, ahí es donde nace la civilización, donde yo mencioné la tablilla cuneiforme, en Ugarit, en Sumeria. Ahí es donde nace la civilización moderna, como la conocemos hoy, nace en esa región, entre el Tigris y el Éufrates. Lo que fue Babilonia, etcétera, etcétera, esa zona entera, ahí nace la civilización. Ahí se domestican animales, ahí es donde el hombre se organiza, cuando deja de cazar y de ser cazador y comienza a sembrar. El sembrar le trajo como consecuencia que tenía que almacenar, y el almacenar le trajo como consecuencia que tiene que organizarse, y esa organización le trajo como consecuencia que tiene que establecerse en sociedad. Inclusive, antes, todos los hombres tenían que ser cazadores, todos. Cuando el hombre comienza a sembrar y a comer del cereal de todo lo que se siembra,
Entonces se organiza la sociedad y ahí entonces ahí nace el arte, nace gente, aunque ya hay arte rupestre, pero ahí entonces ya la sociedad, el oficio de la raza humana se divide, porque ya hay quien siembre, ya hay quien pinte, ya hay quien haga casa, ya que entonces se van dispersando los oficios y luego se desarrolla en sociedad. Como decía, el primer documento, o narración, no documento, porque las tablillas cuneiformes son un documento escrito. Ahora, la primera narración que registra el hombre en toda su historia es el poema de Gilgamesh, que narra algo parecido al diluvio universal que conocemos los occidentales de Noé. Desde ahí, si usted busca, por ejemplo, cómo Dios le dice a Noé que construye el arca, ahí hay petróleo. Después que le dice que haga el arca, él dice que usted dice que tú sientes una especie de resina, de a ver si lo encuentro. Esa sustancia, porque el petróleo es una sustancia viscosa, áspera, grasosa. No sé si usted una vez tocado el petróleo. Yo una vez lo hice cuando era niño, que me quemé la mano porque era que estaban arreglando la calle y yo quería tocar esa cosa negra, negra como la noche, oscura. Entonces, Noé le dice que le unte brea. La palabra que utiliza en lo que algunos ven como brea se refería a lo que podía ser el petróleo hoy día, que era lo que usaba mucha gente, porque el petróleo hoy tiene 500 usos oficiales registrados. Ahora, el petróleo se usaba hasta para ungüento, para remedio, y siempre ha estado en todos los procesos de la humanidad registrados. Se habla del petróleo, el fuego de Bizancio, el fuego griego. Si usted ha visto la película griega, esa bola de fuego, que aunque los griegos lo usaron poco porque era muy peligroso, era muy espontáneo, y con ese calor de esa zona, sobre todo los árabes inventaban un poco con el petróleo porque tenían miedo, por eso prendía solo con ese calor, le tenían un miedo que no lo transportaban, porque si el petróleo tiene un problema grave, es el transporte. Ya hoy está modernizado, pero el petróleo dio mucha lucha someterlo al transporte. De hecho, de ahí nace el barril. La medición que usamos hoy del barril de petróleo nace precisamente porque hubo que meterlo en barril para poderlo transportar, porque los tanqueros, los algo cisternas, en la primera época se necesitó transportarlo, explotaban de un quitametapaz y se iba medio metro por barril. Entonces, si usted se encuentra, vuelvo y repito, si usted se pone a leer en todo el proceso de la historia humana, se encuentra que el petróleo está en todas las narraciones históricas, aparece el petróleo, acompañándolo, ese mineral ancestral, milenario, de toda la época. ¿Qué resulta? Que para esa zona de Medio Oriente, el petróleo ha sido su desgracia, su tragedia, su crecimiento, su desarrollo, su conocimiento, su divulgación, pero una desgracia. De hecho, y eso lo puede investigar, todos los países exportadores de petróleo, que dependen del petróleo, son pobres. Su economía es rica, ahora su población es pobre. La economía de los países que exportan petróleo, que viven del petróleo como primera fuente, su economía es rica. Ahí están los saudíes. Ahora la población es pobre. Todos los países. Estados Unidos exporta petróleo, poco, muy poco, porque ellos compran más. De hecho, no exportan. Estados Unidos compra petróleo, una vez exportó. Era el primer exportador del mundo. Y por eso no se marca en ese grupo. Para el siglo XIX, que es donde quiero entrar a hablar del tema de cómo llegamos hasta ahí, el petróleo, que era la época que estaba todo el mundo inventando. Todo el mundo estaba inventando. Daimler quería en un cilindro sustituir el caballo y hacer una especie de maquinaria que pueda moverse sin necesidad de un animal, pero se trancó el juego porque no sabía cómo hacer. De hecho, intentó hacerlo con la electricidad, como Thomas Alva Edison, que había inventado, precisamente acaba de inventar, trabaja con la bombilla. La bombilla fue un fenómeno. A mucha gente le decían a Thomas Alva Edison el mago, porque él junto con sus inventos, a él le gustaba hacer un espectáculo. Él hizo una escalera una vez, cuando inventó la bombilla, creo, él hizo una escalera que a medida que usted subía, los bombillos se iban prendiendo. Eso era para un ciudadano común una magia. Y este hombre, un bombillo incandescente, un sol en miniatura, eso es una locura. Y a Thomas Alva Edison se le conoce mucho como el mago, le decían el mago, porque le gustaba eso en su laboratorio. Cuando iba a presentar un descubrimiento, él hacía un espectáculo, como los magos.
era muy genial. Entonces, Daimler, de la marca que usted escucha, Daimler Chrysler, intentó hacer el motor de eléctrico, pero no funcionó. O no se quiso irse por asunto económico. Y entonces cuando Diesel descubre la combustión interna y el pistón, entonces ya está solucionado el problema. Paralelamente a lo que estoy diciendo, ese fenómeno ocurría en Europa y en Norteamérica. O sea, la gente inventando, descubriendo cosas, descubriendo qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en Titusville, Pensilvania, un señor llamado Drake, déjame buscar el nombre, se llamaba Drake, Edwin Lorenstein Drake, coronel decían, fue el que agarró el petróleo, que ya se descubría, se conocía en Estados Unidos, porque el petróleo, insisto, el petróleo se conoce, la humanidad lo conoce, esa cosa negra que sale de la tierra y que a veces se prende. Repito, en Aso hay petróleo y está saliendo ahí toda la vida. Yo supongo que hasta los indios lo conocían. Y nosotros no hacemos uso de eso, mucha gente lo usa para prender humeadora, como dicen aquí. Entonces en Titusville, Drake, un señor llamado Drake, el nombre completo es Edwin Lawrence Drake, fue quien, a él se le tiene como el descubridor del petróleo, o el inventor. Evidentemente ni lo descubrió ni lo inventó, es un disparate, pero se tiene como el descubridor del petróleo. El petróleo tiene mucho uso en el pasado. Ahora él como geólogo, que era geólogo, fue el primer hombre que hizo excavación petrolera, que extrajo petróleo para forma industrial, porque resulta, y viene el caso, ese fue el que se inventó la cadena de montaje. No, perdón, la cadena de montaje se inventó fue Samuel. Déjame buscar el nombre por ahí, para dárselo completo y no darle un dato equivocado. Frederick Wilson Taylor, fue mi mamá porque me habló de él hace muchos años. Taylor fue un norteamericano de ese grupo que yo les digo a ustedes que estaban inventando a nivel, las patentes son personales. Ahora los descubrimientos y lo que descubre la ciencia se generalizan. Entonces Taylor fue que se inventó la producción en serie. Porque la gente dice la cadena de montaje, que es producir en serie. En vez de un zapatero sentado haciendo un zapato, yo lo decía el otro día, no. Siéntame uno ahí que me haga la suela. Otro al lado que trabaje con los cordones. Otro al lado que trabaje con la pieza del frente. Otro al lado con el talón. Entonces, él crea lo que se llama la cadena de montaje o la producción en serie. Que es lo que copia después Ford, el de vehículo T1. Ford, que paralelamente a lo que está haciendo Daimler y está haciendo Diesel, ya agarra ese descubrimiento, o sea, este invento, y lo aplica a su vehículo de motor, el T1. Y fabrica el primer vehículo, con la visión de que él quiere, igual que le decía a los que Bill Gates, que cada ciudadano norteamericano tenga un carro, un vehículo de motor, un CDT1, una locura, porque en esa época hubieron muchísimas discusiones y descubrimientos que si valía la pena o no sustituir el caballo por el carro. De ahí que viene el caballo de fuerza, horsepower. O sea, el caballo de fuerza. La medición de caballo de fuerza viene precisamente en una presión que hubo sectorial y una discusión hasta científica de que si era mejor o no cambiar de vehículo de motor, de caballo a vehículo de motor. Y se resultó que sí, que evidentemente, cuando el vehículo Serie T1 comenzaron a... Entonces ya producido este vehículo en serie, ya este señor Drake produciendo petróleo, o sea, bombeándolo, que después se inventó el combustible ya a gasolina, y se inventa la gasolina, viene Gerald Ford y utiliza todos esos inventos y lo compacta, gasolina para el vehículo, en un motor de combustión interna. Ahora necesito carretera, para que el vehículo, porque la carretera es de caballo, entonces había que preparar carretera más adecuada, y de ahí entonces viene ese proceso industrial. Estamos hablando del principio, el inicio de lo que fue la revolución industrial en el mundo entero, De ahí que se enlaza mucho, pero ya décadas después, por qué Trujillo construye tanta carretera y tantos puentes. Es que Trujillo era parte de la sinfonía y de la orquesta que estaba enlazada. Por eso entiendo, y es cierto, que el Trujillo, el dictador, sátrapa, ladrón y asesino, fue el padre del Estado. Bueno, fue el desarrollador del Estado Dominicano, fue que montó el Estado Dominicano. Un segundo. Yo le estoy contando esto para que ustedes enlacen lo que yo aprendí a explicar al final, de que muchas dificultades que nosotros tenemos hoy
dependen de ese proceso, de ese descubrimiento, cuando la revolución industrial estalla y comienza a necesitar cosas para masificarla, para que la sociedad crezca, para que los imperios crezcan. Y ahí que vienen grandes abusos, muchas cosas que la historia registra, es el producto de lo que estoy contando. Ya el T1 hecho, entonces ya ahora necesitamos carretera, necesitamos caucho. Para el caucho, que es la distribución de comercio de vehículos, señores, la matanza, el asesinato y la depredación de la selva amazónica, Brasil, Colombia, Venezuela, esos países, hasta Nicaragua llegaron a remontar buscando caucho. Eran matanzas y matanzas de comunidades indígenas. Ellos tenían contratos, buscaban contratistas o gente del lugar, que se encargaba de hacer el trabajo sucio, de sacar a esos indígenas de ahí, porque vamos a sacar caucho. Y esa explotación del caucho fue terrible, porque ya el vehículo estaba masificado, estábamos comenzando a masificar. Ya toda clase media norteamericana quería un carro, y el mundo entero, todas las clases sociales quería un carro. Evidentemente, no la manera que tenemos hoy día un carro, sino con un producto masificador. Ustedes comparen eso, ustedes son testigos, esta generación es testigo de la masificación de la computadora. El que tenía 15 años en el 90, sabe que la computadora era un bien que uno la veía por televisión y que poca gente la tenía. Hoy todo el mundo tiene un computador. Eso era el vehículo T1. O sea, ese pájaro raro que tienen los ricos y las grandes familias de mi estado, de mi ciudad. Entonces de repente el vehículo comienza a masificarse y se vuelve para el acceso del consumidor normal. Entonces, paralelamente a ese proceso que lo estoy diciendo, resulta que en Europa está pasando lo mismo, lo voy a decir más adelante qué ha pasado. En Estados Unidos, que es lo que nos acontece a nosotros, viene otro personaje, ese sí era bellaco, ese sí era bellaco y malo. Se encargó de que la historia lo limpie el nombre, pero porque realmente fue un genio, fue brillante. Se llamaba John Rockefeller. Rockefeller era un carajo puritano, un personaje. Yo le invito a que usted lea la biografía de Rockefeller, pero no la biografía oficial, es muy chula que lo ponen a él, porque es verdad que la Fundación Rockefeller ha hecho muchas cosas. Evidentemente el tipo acumuló tanto dinero que tenía que regalar, porque Rockefeller fue el cerebro de negocio de lo que fue, él fue que se inventó, inclusive, a él se le atribuye, porque el tipo era tan genial que a él se le atribuye el invento, la creación del monopolio, porque él agarraba y observaba un negocio, ¿verdad? El negocio del vehículo, ya lo tenía Ford, no podía quitárselo. Ahora él dijo, este vehículo necesita combustible. Él agarró el invento de Drake, o Drake fue que era el explotador del petróleo. Yo no me voy a embarrar mi mano con petróleo, ni voy a joder con esa vaina para que explota mucho y que es peligroso, sino que se lo voy a comprar a Drake. Samuel, que yo mencionaba ahorita, de buscar el nombre por ahí, que fue en Titusville, Pensilvania, donde se comienza la primera explotación de petróleo de manera industrial. O sea, el coronel Drake le decían a él, le busca el nombre para que lo anoten, y pueda, Edwin Lawrence Drake, en Titusville, Pensilvania, un condado de Pensilvania, fue que Drake comienza a explotar el petróleo, la extracción de petróleo por tubería. Entonces ahí se aparece este señor llamado John Rockefeller. Él era un puritano. Este hombre era tan miserable que comenzó a acumular fortuna y la familia andaba andrajosa. O sea, no andrajosa, pero no reflejó la fortuna que ese hombre tenía y todo lo guardaba. No se compraba un traje, una camisa, unos zapatos. No sé qué digo. Entonces la familia no lo odiaba, pero no lo entendía. O sea, ¿y qué es? Tenemos dinero para votar, porque el tipo se alió, yo le decía el otro día, con el ferrocarril norteamericano. Cuando comenzó la producción del petróleo, y se metió en ese negocio como visionario, que dijo ya hay un mercado que demandará gasolina, que es el mercado de los vehículos de motor. Todavía no existen los aviones. Entonces él agarra, pero para yo transportarlo y venderlo, necesito un medio de transporte. Observa el ferrocarril norteamericano, ¿cómo llama esa gente del ferrocarril? La Pinkerton. Agarra y habla con la gente de la Pinkerton, que era lo que estaba haciendo el ferrocarril norteamericano, que iba de costa a costa para juntarse en el medio. Otro proceso de violación de derechos humanos, de crímenes, de asesinatos, de desplazamiento de las tribus nativas americanas, lo que usted ve en la película, con otro grupo de maleantes y asesinos que eran los encargados de abrir campos, de abrir terreno, porque si el ferrocarril pasaba por tierra indígena, que tenían ahí todos los años del mundo, porque el hombre llegó a América
hace 20.000 años aproximadamente, según los antropólogos, 20.000 años cruzó por el techo de Bering, que está congelado. Entonces están ahí de todo el tiempo. De repente llega este hombre blanco, el cara pálida, y me dice, tiene que ir de ahí. ¿Pero por qué? Guerra, todo en películas. Que por eso le mencionaba, cuando usted ve en las películas de Hollywood, que la película Kung Fu, ¿qué hace un chino en Estados Unidos tan temprano? Era que la migración china fue usada para la construcción de ese ferrocarril. Los chinos fueron traídos para minería y para ferrocarril, sobre todo para el ferrocarril. Ahí se murieron chinos, que usted no se imagina. Por eso usted ve en las películas que habían bares, aquí no se tiene ni negro, ni indígena, ni chino. Y de ahí el personaje que nosotros reconocemos, Kung Fu, Kwai Kan Chan Caine, el pequeño saltamonte, que lo hacía David Carradine. Entonces, es para ponerle, para que dentro de lo que le estoy narrando, usted haga un enlace histórico en su mente de cómo fue el proceso. En ese ferrocarril, Rockefeller transporta el barril, el petróleo. Pero como decía, como era peligroso, entonces él tiene que meterlo en barril. ¿Por qué ya el barril, por qué ya el petróleo se usa mucho? Porque como le comentaba antes, las lámparas se alumbraban con aceite de ballena. El aceite de ballena era un aceite usado para alumbrar lámparas. Los vascos eran, en los Países Vascos eran los grandes balleneros del mundo, acabando con toda la ballena. Porque, y repito, de la ballena se sacaba, hasta los dientes se usaban. Todo lo que de la ballena se usaba. Entonces, ya del petróleo se saca, lo primero que se empezó del petróleo fue el querosén. O sea, lo primero que se extrajo del petróleo fue el querosén, que prendía, duraba más, era más candescente. Entonces, el querosén ayuda a las grandes ciudades del mundo en ese momento a la iluminación pública de los parques. Eso fue un fenómeno social importante porque eso llama conquistar la noche. Si usted fue niño y algún día lo mandaron donde los primos en el campo, donde no había luz eléctrica, como en mi caso, me mandaban a la Mata Fafán, donde mis primos queridos, ahí no había luz eléctrica en la casa de Fella, en la casa de Villicí, pero en de Fella no. Entonces ya a las 7 de la noche había que prender humeadora. Y nosotros nos sentamos alrededor de esa humeadora a hacer cuentos. Esa humeadora es con gas querosén, o derivado del gas querosén. Entonces ya el gas querosén tiene un uso industrial y una demanda. Ahí está metido Rockefeller. En la explotación del mismo petróleo, yo le decía, había una dificultad, y usted que todavía usted la conoce, el petróleo de Texas, el petróleo que sé yo cuánto, el petróleo tiene diferente viscosidad, diferente calidad. El petróleo de Azua que nosotros tenemos supuestamente no sirve para nada. Cosa que yo no lo creo porque Venezuela ayudó a los técnicos venezolanos, ayudaron a Cuba, que es un petróleo que también le sale a ellos, una vena que pasó por ahí, y le dijeron, mira, no sirve para exportación, no es un petróleo de calidad. Ahora sirve para por lo menos darle combustible a los grandes camiones, a los motores grandes, diésel. Y el transporte de Cuba se suple de ese petróleo malo. Cuba agarró esto, no decimos Catarey, estos camiones grandes, le enlazó un autobús tipo gusano, casi 1 metro rodante, y con eso va a ser como ese combustible, lo que significa que yo entiendo que para uso doméstico el petróleo de Azua podía usarse. Ahora, como hay tantos intereses en el mundo, y es lo que quiero decir sobre lo que fue el petróleo, comenzó, y como ya el petróleo y sus derivados comienzan desde sus inicios a ser motivo de abuso y de crímenes en la humanidad, hasta el día de hoy. Entonces, Rockefeller fue el que fundó el monopolio, decía yo. Estoy buscando aquí el nombre de un personaje importantísimo. No, pero me desvié cuando hablamos de Cuba y del petróleo dominicano. El petróleo dominicano y el petróleo venezolano son diferentes. No, había un problema de producción de que la gente decía, coño, pero me salió el petróleo, la palabra, me salió un petróleo malísimo, que quiero contar la historia en un lenguaje dominicano para que usted la entienda. Ese petróleo es muy malo. Entonces Rockefeller busca un método, descubre un método de que el petróleo sea estándar para todo el mundo, o sea, la misma calidad, el mismo producto, y se inventa el Standard Oil, que todavía funciona. La Standard Oil es el producto de una oferta que hace Rockefeller ofreciendo un producto estándar para todo el mundo. Y Rockefeller comienza entonces la exportación de gasolina o petróleo al mundo entero. Porque paralelamente en este proceso que yo estoy contando, en Inglaterra ocurría más o menos lo mismo. Yo le mencionaba los otros días que Marcus Samuel, voy a buscar el nombre aquí, Lord Bater, y un tal Kessel, holandés, no, déjame ver para atrás. Hay una empresa que se dedicaba a vender conchita
yo lo mencioné también el otro día, pero fue muy breve, en Inglaterra, que esas conchas de carey de mal, concha de nácar. Y ese señor tenía una compañía que vendía eso, intercambiaba, vendía era inclusive se la vendía a coleccionistas, porque el hombre le sacaba tenía no sé dónde encontraba esa conchita de mar, y la sacaba y se la vendía a gente que la coleccionaba, se usaba mucho para bisutería en la casa, pero era muy chulo, no era una cosa, era como el ámbar hoy día, que no es para los pobres, sino que era de consumo de gente de clase media. Y las mujeres inglesas les encantaba eso, para adornos de meter su arete y sus cosas. Algunos hombres lo compraban para la colección de todas las conchas de mar que existen en el mundo. El hijo de ese señor, que ya siempre se había crecido mucho en Inglaterra, usted la ve en las películas, usted ve una película victoriana, repito, usted va a ver esas conchitas bien bonitas que tienen muchos usos. El hijo de ese señor, que hereda la empresa, observa el desarrollo de John Rockefeller y el asunto del combustible del petróleo. Aquí hay dinero. Y se asocia con un holandés, que era quien manejaba la Dodge Oil, qué sé yo, que ya había adelantado un poquito, y fundan la Dodge Shell. La Shell, que usted sabe porque escucha por ahí, que tiene el logo de la Shell. ¿El logo de la Shell qué es? Una concha de mar. Entonces él, en honor a su papá y a esa empresa que el papá fundó, lo dejó como Shell. La Shell no tiene que ver con petróleo, o sea, la concha no tiene que ver con la producción de petróleo, era a lo que el papá se dedicaba. Casualmente, yo pensaba que la Shell tenía que ver con la producción de petróleo en el fondo marino, nada que ver. Es por otra razón, es porque inclusive pasó por mucho proceso de logo. Y él le deja el nombre de Shell a la empresa y funda entonces la Dodge Shell, Royal Dutch Shell, que fue una compañía que comenzó ya en la parte de Europa a producir petróleo y gasolina, porque como le mencionaba, estoy buscando por aquí a Winston Churchill, no lo encuentro. Winston Churchill, que era en esa época, estoy buscando el título, Winston Churchill, el jefe de la Marina inglesa, no lo consigo por aquí. Estoy buscando el título de Churchill, ¿cuál era? Era jefe del almirantazgo inglés. Entonces, Winston Churchill se le ocurre, observando el proceso que lleva el mundo, el enlace de las ideas, ya está Norteamérica exportando petróleo para Europa y para todo el mundo, como querosén y para el vehículo, inicialmente. Winston Churchill, jefe, Lord del almirantazgo inglés, un hombre brillante, dice, le propone al Parlamento inglés cambiar toda la flota marina de Inglaterra, que Inglaterra era Inglaterra. En esa época, señores, Inglaterra era los amos del mundo. Es más, dicen las estadísticas que de cada 10 habitantes del planeta, de cada 10, 4 eran ingleses, o sea, eran hijos de la reina inglesa, eran colonias, pertenecían a la monarquía, eran súbditos de la reina. O sea, repito, de 4 de cada 10 ciudadanos del mundo, del planeta entero, 4 eran súbditos de la reina. En esa época Churchill se le ocurre cambiar toda la flota de carbón a petróleo. Cuando digo carbón me refiero al vapor. ¿Cómo hacer? Pero tú estás loco. ¿Pero para qué? Nosotros no tenemos petróleo. Nosotros no producimos petróleo. No tenemos que comprarlo. Inglaterra no puede depender de un combustible que tiene ya en Holanda, en Irlanda, que tiene en Escocia. En Escocia hay minas de carbón famosísimas. Entonces creo que todavía operan. En las películas que usted ve de Hollywood también, usted ve la película de los irlandeses, y esa huelga de la mina, la famosa mina, eso es el carbón de Inglaterra. Y de ellos viven de ahí. A Winston se le ocurre que él quiere meter el negocio de petróleo. Y evidentemente ya está amarrado, pero lo que era la Anglo-Dutch National, que fue la que se unió con la Shell y formaron la Royal Dutch Shell. O sea, ya Inglaterra está metida en el negocio de petróleo. Hay un personaje, para esto contárselo paralelo, que se llama Calouste Gulbenkian. Él era un armenio. Estos procesos se están dando casi paralelos, pero yo estoy avanzando en la historia. Ese armenio se llama Calouste. Busquen en Google, cuando usted tenga tiempo, anoten un papel, el hombre del 5%. Fue un carajo que ya había dicho, señores, en Medio Oriente hay petróleo. Porque la primera ciudad que tuvo petróleo y que explotó petróleo en Europa fue Baku. En Armenia no, en uno de los estanes, en uno de Kazajistán. Son como 3 países, Georgia, Armenia y en Azerbaiyán. Esos países ya, Georgia, Armenia,
Azerbaiyán, eran esos paisitos del Imperio Otomano que a la caída se reparten entre Rusia y Occidente. Kaluz era armenio, que era sobreviviente precisamente de la matanza turca de armenios, que mataron más de 1 millón de personas. Lo mataron matados, genocidio. Es un crimen que todavía no se ha denunciado. Creo que es el único país que publiqué en estos días que Holanda. Disculpen. Es el único país que reconoció esa matanza. Kaluz Gulbenkian agarró y fue y habló con un sultán otomano, de la época del Imperio Otomano, que eran los enemigos de Inglaterra, los enemigos del mundo, porque querían partir el cocote. Perdón, a los otomanos. Este consigue un permiso, un documento, una hoja, donde un sultán otomano le da permiso de exploración y explotación del petróleo. Recuerden que en esa época, en toda esa parte que es Medio Oriente, el Imperio Otomano, el mismo Georgia, Armenia, Azerbaiyán, esos países por ahí, no le interesaba el petróleo porque no estaba industrializado. La industrialización viene por los vehículos de motor, por el querosén, por los barcos de industria de pesca marina que comienzan a modificarse, y si Inglaterra se va por ese camino, se ve el mundo. Así de sencillo. Porque los grandes armadores son los norteamericanos e ingleses en esa época. Y están haciendo barcos de petróleo. Yo quiero un barco moderno. O sea, todo el mundo quiere un medio de transporte moderno. Entonces se consigue un permiso de un sultán otomano, sultán de Barí, que es un sultán de eso, de que quiere explotar en toda esa zona. Evidentemente el Imperio Otomano era, búsquenlo. Y se consigue un cosa de explotación. Y una vez estuvo por allá y seguramente vio un pozo petrolero, porque ya el tipo tenía un negocio pequeño, una pequeña empresa pequeña llamada Turkish Oil, una vaina así. Pero que es una empresa no fantasma, pero no tiene ningún tipo de operaciones. El tipo tiene documentos. Entonces, los ingleses, ya está la Shell en sociedad para transporte a cosas. Entonces, Lord Darcy es un inglés muy famoso, que es quien agarra el nombre aquí, Lord William Darcy. Es el señor que se va, que de la parte inglesa, ya le comenté la parte persia. Entonces el señor va a Persia y firma un contrato. O sea, es el que va así oficialmente de parte de Inglaterra una explotación petrolera en Persia, lo que es Irán hoy. Y se junta con el sultán de allá, déjame buscar el nombre por aquí, Lord William Darcy, y forma la compañía Anglo-Persian, que es la compañía que entonces hizo un contrato, logró un contrato a 100 años, 60 o 100 años, de exclusividad de explotación de ese petróleo, donde los beneficios de no recuerdo qué porcentaje iban a dar a los persas o a los iraníes, era a futuro. Cuando ellos saquen su inversión y comiencen a producir, comiencen a tener beneficios. Es una vaina de 80 años por lo menos. O sea, yo voy a meter mi inversión, el contrato de la barrigola aquí, que se hizo el querido Leonel Fernández. Saquen, produzcan, saquen su inversión y cuando comiencen a ganar me pagan. Así mismo, así mismo. Evidentemente otro tema. Ya llegó Leonel Fernández de fuera del país, una pausa. Yo no soy una persona fan de Leonel Fernández, es una pausa, me disculpan. Yo no soy una persona fan de Leonel Fernández, pero estoy reconociendo en ese señor que está ejerciendo un liderazgo regional que va más allá. Por eso estoy de acuerdo con mi hermano de liderazgo, que dice que él no ve a Leonel como candidato para el 2020. Leonel está por encima de eso. Leonel ya, yo veo a Leonel mejor negociador que el mismo Almagro de la OEA. O sea, Leonel que está negociando junto con José Figueres. José Figueres. No, con Torrijos, con Omar Torrijos, ¿no? El hijo de General Torrijos. Eso está haciendo un trabajo excelentísimo. Y la carta de Pepe Mujica Almagro, leanla, lapidaria. Una carta lapidaria. Porque Almagro fue de lo que recomendó a Almagro. Pepe Mujica fue de lo que recomendó a Pepe Figueres para la OEA. Dice, me arrepiento. Si lo hubiésemos sabido, la canción. Entonces, la petrolera Anglo-Persia se funda en un contrato de explotación de mucho petróleo para suplir toda la flota marina de Inglaterra y todo lo que Inglaterra necesite. A todo esto no se ha inventado el avión de los hermanos Wright. O sea, todavía hay un mercado que no está abierto todavía. Hasta ahora estamos usando el petróleo para el vehículo, para la lámpara de querosén, para unos derivados menores, pero de manera industrial. Acuérdense que viene la guerra. Guerra es combustible para todo su equipo. La Primera Guerra Mundial.
Estamos en plena batalla. Entonces, Inglaterra, en un elemento ya, o sea, ya en ese momento, la Anglo-Persian comienza a ser una empresa de interés de Estado para el Estado norteamericano. O sea, Inglaterra se mete en la producción del petróleo, en la exploración del petróleo, y comienza Inglaterra a depender del petróleo. Ya estamos hablando palabras mayores, sin mencionarle que esa zona era también la ruta hacia la India, para Inglaterra. Ya Inglaterra está consolidada como los amos y dueños del mundo. Porque Norteamérica viene a ser un imperio por la Segunda Guerra Mundial, cuando se convierte en el imperio económico más grande, pero en esa época es Inglaterra. En todos esos negocios. Y arrancan por Medio Oriente, todo el mundo. Todo el mundo. Arrancan por Medio Oriente. Entonces, ya, si ustedes recuerdan, yo le mencionaba a ustedes que es bueno utilizar, como yo no lo voy a mandar a leer libros, necesitar libros, eso fue tal. Yo le voy a hacer un ejercicio de narrativo para que ustedes enlacen. Véanse la película Lawrence de Arabia. Y una a lo que yo estoy diciendo. Inglaterra tenía un interés en derrocar al Imperio Otomano, que fue el imperio que terminó el Imperio Turco. El Imperio Otomano, que tenía medio mundo, ya estaba en decadencia, le decían el viejo de Europa. Y ya entonces Inglaterra comenzó a conspirar con todos los países árabes, con todas las naciones árabes de la región, para derrocar el Imperio Turco Otomano, que era el Imperio Turco. Ese proceso, cuando hicimos el Imperio Turco, ese imperio era que abarcaba, y les repito, fíjense cómo se enlaza, con estos libaneses, palestinos, sirios que venían aquí a principios del siglo XX, 1910, 20, 30, que nosotros le llamábamos los turcos. Se llamaban los turcos porque vienen con un pasaporte turco. Ese es el imperio turco que Inglaterra quiere derrotar y lo está haciendo. Y entonces comienza a conspirar. Y Inglaterra, con la Anglo-Persian en su bolsillo, con un contratico de explotación de petróleo, mucho petróleo, a 100 años, un contrato leonino, entonces ya se mete de cabeza porque dependía su producción, su industria, dependía de esa explotación, tenía que asegurarlo por todos los medios. Entonces entonces ahí usted ve, por eso les repito, vean la película, alquila, si usted tiene Netflix, bájela, una película inclusive hermosísima, muy hermosa, Lawrence de Arabia, que se llama realmente era Thomas Edward Lawrence, que fue un inglés que fue preparado, tuvo muchísima preparación, trabajó hasta para los servicios de inteligencia ingleses, pero que él se enamoró de Arabia. Se enamoró de esa nación. Él inclusive fue, dentro del proceso de la revolución, él se hizo muy amigo de Faisal I. Faisal I de Irak, acuérdense que esa zona era árabe, de la península arábica, toda esa zona. Entonces ellos comenzaron a fomentar la revolución de esas tribus, de su pueblo árabe, la rebelión árabe se llama eso. Usted busca la rebelión árabe en Wikipedia si usted quiere. Yo no confío mucho en Wikipedia, pero para referencia que no sea muy profundo se lo puede hacer. Entonces fomentan la rebelión árabe. Y ahí es donde Lawrence de Arabia, ese proceso de aseguramiento de parte de los ingleses de derrotar al Imperio Otomano. En ese mismo tenor, esa zona, solamente Norteamérica y las grandes capitales de Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, España no podía decirlo, es que están en el proceso de industrialización, pero todo Medio Oriente todavía está jodiendo con camellos. Cuando yo el occidental le hablo de petróleo, ¿qué tú me estás hablando? No, yo no tengo un petróleo, porque no el transporte. Yo estoy en camello, está bien. Además que le están dando el apoyo económico y militar bélico para pelear con el Imperio Otomano, que es lo que es Siria ahora. O sea, la Siria era para los árabes, los rebeldes árabes en aquella época, la gran capital, el gran imperio a derrotar, que era el Imperio Turco. Yo digo otomano por error, porque otomano es más en el pasado, pero el Imperio Turco otomano es lo mismo, pero ya en esta época se llamaban los otomanos, que fueron derrotados. Entonces, todos esos pueblitos por ahí, Bahrein, Qatar, Irak, Irán, Emiratos Árabes, Kuwait, Siria, Líbano, en todos esos países, para los ingleses eran de interés nacional, de mucho interés nacional. Entonces, ya el negocio está, ya están los ingleses metidos de cabeza en Medio Oriente. Comienza la desgracia. Porque ese apoyo de Inglaterra hacia los países árabes que hagan su revolución, a la rebelión árabe, era una hipoteca
para los árabes, ellos no sabían. Ellos hipotecaron sin querer su futuro al aceptar un apoyo y una alianza de Inglaterra contra el Imperio Otomano. Eso fue una hipoteca. Ahora, llega un momento que, entonces ustedes recuerdan, los 5 de Cambridge son unos personajes, 5 miembros de una asociación que funcionaron como traidores. Trabajaron para la KGB y para Rusia después. El papá de uno de estos tipos de 5 de Cambridge se llamaba Philby, no tengo un nombre por ahí, Philby, no recuerdo el nombre de él. Philby es un norteamericano que le dice los ingleses, métanse en Medio Oriente, que hay dinero, hay petróleo y mucho, ese es el negocio. Entonces, como la Anglo-Persian era muy lenta, porque todo lo que decidía a nivel ejecutivo como empresa, tenía que consultarlo con el Parlamento inglés, con la reina. El proceso era más lento, porque era una empresa ya de interés nacional. Los norteamericanos no, sino que se mete de manera espontánea. Vamos que vaya a buscar dinero. Agarraron para los Emiratos Árabes, para los que Arabia Saudita. En esa zona saudí, entonces ahí están los norteamericanos, los gringos, se meten a explotar el petróleo también del Medio Oriente. Ya están todas las potencias del mundo enfocadas en ese territorio. Un territorio que están cogiendo con camello y buscando agua. Que no saben de petróleo, yo no sé de qué usted. ¿Y cuál es la fiebre? ¿Y cuál es el afán? Y arrancan a hacer unos contraticos y unos amarres y unas cosas logísticas combinados con la guerra, con la industria, porque recuerden que está la producción. Ya el mundo depende, el mundo moderno depende del petróleo. Ya está amarrado todo, estamos hablando de medio siglo XX. Ya están los saudíes están amarrados. Para esa historia de los saudíes y cómo los norteamericanos entran, hay una película que se llama The Kingdom, con Jamie Foxx. La película desarrolla un desarrollo de una cosa terrorista y bla, 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 lo que sea. Pero me gustaría que ustedes la vean, sobre todo el inicio, donde ellos explican en el inicio de la película cómo es que entran a Norteamérica a la familia saudí, que era una familia tribal del desierto, pies rajados, patas rajadas, pero que de repente vienen a Norteamérica y dicen, mira, nosotros queremos hablar con el jefe de la tribu, mi querer, su petróleo. Es una versión, estoy bromeando, señores. Entonces ya ahí entran los norteamericanos con todo el dinero del mundo a firmar un contrato de explotación. Evidentemente los norteamericanos eran un poquito más, ¿cómo les digo? Menos como no fue que los norteamericanos firmaron un contrato menos leonino, era que movía tanto petróleo que el chin que le dieron a la familia saudí. El contrato con los saudíes no fue tan leonino, sino que Norteamérica dice, vamos a repartirnos bien, ahora amarran un petróleo ajeno, eso sí, lo amarran. Y entonces hacen a la familia saudí rica, pero controla tu loco. O sea, lo que yo siento es que ya está la Anglo-Persia en Medio Oriente. Está el Standard Oil, está la Shell Dodge, y tanto esa compañía pequeña, Vaina Petroleum, Turkish Petroleum Corporation, todas esas cosas de petróleo, ya están todo en Medio Oriente depredando. Paralelamente a esto, por un proceso histórico de la solidaridad después, ya están en América Latina, ya Venezuela está también sacando el petróleo, explotar por esa gente, y en México, y en el Golfo de México. O sea, ya logísticamente esas grandes industrias petroleras enormes que practican en la guerra, está acabando el tiempo, señores, pero vamos a seguir, están ya metidas de cabeza en la explotación del Medio Oriente y firman entonces los contratos con los grandes pueblos de Medio Oriente, con todos, yo mencioné Qatar, Dubái, Emiratos Árabes, todos esos países se han amarrado. Y Occidente va, y como les repito, si usted ve, se dedica a ver, no en películas, está repasando la historia de los primeros años de Occidente en Medio Oriente, evidentemente, eso sin mencionar elementos religiosos. Todo el amarre fue porque el crecimiento de Occidente o del mundo atrás del petróleo fue muy rápido, porque era masificado. Yo sé que el tiempo de televisión es medio rápido, pero a mí me parece que faltan 5 minutos, pero bueno, el tiempo de televisión. Yo lo voy a continuar la historia mañana, porque ahí comienza la rebelión árabe, ese proceso, y lo que después nosotros conocemos como el panarabismo, y lo que después fue la primavera árabe, el descubrir el hartarse de esta vaina, y cómo es. Pero miren, antes de irnos, señores, discúlpenme que comencé un lunes con este cuento, pero quiero que ustedes, mañana voy a comenzar a terminar la historia, que es bien bonita, voy a nutrir más para contársela bien, ustedes enlaces. Recuerda la película que les recomendé, Lawrence de Arabia y The Kingdom, con Jamie Foxx. La bola de Cultura en radio,
de 9 a 11 por 88.5, de Ligerame con primicia, ahí está soltando prenda. Johnny Arrendel, Nubia Suazo, Marino Guzmán, Víctor Erasme, toda esa gente. Entonces nos sintonizo tempranito, de 9 a 11. Yo siempre yo lo subo diferido en audio a nuestro canal iVoox. Pero usted en la cuenta mía, Leo Erasme, usted sigue todos sus audios y también este programa. Señores, muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos mañana. Un saludo a la Liga 280, que siempre me sigue, le quiero mucho, a Robert y a esos muchachos. Que pasen un buen día, señores. Bye. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Dayu, alta tecnología para tu hogar.